Vamos a reanudar la conferencia del viaje del Papa Francisco a Corea. Va a ser la segunda parte y última. Esperemos hoy terminar todo el temario. Y vamos a hacerlo. Bueno, la imagen de portada ya es bastante elocuente de por sí sola. Y una vez más tendríamos que hacer mención a la cruz partida, o cruz quebrada. Ya sabéis, ese crucifijo satanista del siglo VI, que el Papa va llevando doquiera que va. Pues bien, vamos a centrarnos directamente en los mensajes papales en Corea. Y una vez más, con los jesuitas. Francisco visita por sorpresa a los jesuitas en Seúl. Antes de llegar a la Nunciatura para descansar, el Papa se ha detenido en la Sogang University para un breve encuentro con los estudiantes. Ya sabéis, la universidad donde precisamente estuvo estudiando la presidenta de la República de Corea. Así ha indicado que el Papa decidió ayer ir a ver a sus hermanos jesuitas y se lo dijo al padre Spadaro. O sea, no se lo esperaban, ¿eh? Ha sido algo absolutamente nuevo también para ellos, que se han quedado desconcertados porque no sabían qué preparar ni cómo, ha indicado. Además, el encuentro ha sido de una sencillez increíble, un sentido de casa, de familia, de normalidad absolutamente grande, potente. Bien, las sorpresas que el Papa ya sabéis que está acostumbrado a ir dando. Asimismo, ha indicado que el Papa ha disfrutado mucho de este clima y después de unas palabras introductorias de saludo, Francisco ha hablado espontáneamente. Un discurso sencillo y potente, todo centrado en una sola palabra, consolación, que para nosotros jesuitas es una palabra fundamental, la consolación espiritual, añadido. El Papa les ha dicho que son ministros de consolación, que a veces en la Iglesia se experimentan fatigas, a veces heridas, y a veces la gente experimenta heridas también a causa de los ministros de la Iglesia. De nuevo, como ya hizo en la entrevista con Civiltà Católica, Francisco ha utilizado la expresión hospital de campo. Por tanto, ha repetido de distintas formas y con acentos muy intensos, muy convencidos, ser personas de consolación que dan paz a la gente, que calman las heridas. Si son esto que él dice, personas de consolación, veremos si al final es que hay conflicto en ese lugar y se tienen que dedicar a consolar a las personas. Ya hemos visto que evidentemente los jesuitas son los de primera línea, como él dice, hospital de campo, y la verdad es que han funcionado siempre así para conseguir sus fines. Sigue siendo el mismo sistema. En la sexta jornada asiática de la juventud, el Papa tiene una misa con la juventud asiática en esa ciudad coreana de Daejeon, en el World Cup Stadium, ser signo de la esperanza que ofrece el Evangelio. Este ya es un mensaje de titular, y ahora vamos a ver qué nos dice. El Santo Padre Francisco, en la misa celebrada en el estadio de Daejeon, este miércoles 15 de agosto, día de la Asunción de María, con motivo de la sexta jornada asiática de la juventud, dirigió las siguientes palabras. Ya veis qué día era. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en unión con toda la Iglesia celebramos la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Asunción de María nos muestra nuestro destino como hijos adoptivos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Como María, nuestra Madre, estamos llamados a participar plenamente en la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte y a reinar con Él en su reino eterno. Y si no hay Asunción de María, ¿esto no sería así? Que cambia una cosa u otra. Pues están celebrando algo que no ha acontecido, es curioso. La gran señal que nos presenta la primera lectura, y mirad lo que ahora dice, una mujer vestida de sol coronada de estrellas, nos invita a contemplar a María entronizada en la gloria junto a su divino Hijo. Está aplicando un texto de Apocalipsis a la Virgen María cuando no es a la Virgen María que se le aplica, sino a la Iglesia, al pueblo de Dios de siempre. Pero claro, en algo se tienen que basar. Nos invita a tomar conciencia del futuro que también hoy el Señor resucitado nos ofrece. Los coreanos tradicionalmente celebran esta fiesta a la luz de su experiencia histórica, reconociendo la amorosa intercesión de María en la historia de la nación
y en la vida del pueblo. ¿Por qué amorosa intercesión de María en la historia de la nación? Bueno, ya hemos visto qué día celebran también el día de su patria. 15 de agosto, día de la Asunción de María, lo hicieron coincidir. En la segunda lectura hemos escuchado a San Pablo diciéndonos que Cristo es el nuevo Adán, cuya obediencia a la voluntad del Padre ha destruido el reino del pecado y de la esclavitud, y ha inaugurado el reino de la vida y de la libertad. La verdadera libertad se encuentra en la acogida amorosa de la voluntad del Padre. De María, llena de gracia, aprendemos que la libertad cristiana es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver las realidades terrenas con una nueva luz espiritual, la libertad para amar a Dios y a los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del reino de Cristo. Hoy, venerando a María, Reina del Cielo, nos dirigimos a ella como Madre de la Iglesia en Corea. Le pedimos que nos ayude a ser fieles a la libertad real que hemos recibido el día de nuestro bautismo, que guíe nuestros esfuerzos para transformar el mundo según el plan de Dios y que haga que la Iglesia de este país sea más plenamente levadura de su reino en medio de la sociedad coreana. Por tanto, quien es la Madre de la Iglesia en Corea es la Reina del Cielo, o sea, ¿quién? Semiramis. Pero en verdad, ¿quién? Satanás. No la Virgen María auténtica. Con esta celebración nos unimos a toda la Iglesia extendida por el mundo que ve en María la Madre de nuestra esperanza. Su cántico de alabanza nos recuerda que Dios no se olvida nunca de sus promesas de misericordia. María es la llena de gracia porque ha creído que lo que el Señor ha dicho, o lo que ha dicho el Señor, se cumpliría. En ella todas las promesas divinas se han revelado verdaderas. Entronizada en la gloria, nos muestra que nuestra esperanza es real, y también hoy esa esperanza, como ancla del alma segura y firme, nos aferra allí donde Cristo está sentado en su gloria. Mirad una vez más, dicen grandes verdades sobre la Virgen María. Aceptó, creyó las palabras que se le daban de promesas divinas, pero automáticamente ellos ya la han entronizado en la gloria. Y eso, por más que lo repitan, no es bíblico. Dirijámonos a María, Madre de Dios, e imploremos la gracia de gozar de la libertad de los hijos de Dios, de usar esta libertad con sabiduría para servir a nuestros hermanos, y de vivir y actuar de modo que seamos signo de esperanza, esa esperanza que encontrará su cumplimiento en el reino eterno, allí donde reina es, o donde reinar es, servir. Una vez más, dice, dirijámonos a María, Madre de Dios. Cuidado, maticemos, María fue la madre terrenal de Jesús, pero decir Madre de Dios puede tener otras implicaciones. Cuidado con estos términos. Jesús, cierto, era hombre y era Dios, pero cuidado porque decir Madre de Dios directamente puede tener implicaciones que van mucho más allá. ¿Cómo nos podemos dirigir a un muerto? Ellos dicen que no, que resucitó, se fue al cielo y allí hace todo lo que el Papa está diciendo y lo que está diciendo el catolicismo en general. Eso no es bíblico. Ahora vamos a ver un vídeo donde miles de personas reciben al Papa antes de la misa de clausura de la Jornada Asiática de la Juventud. Mirad con su aspecto un poco cansado, y remarco lo de un poco cansado, ya entenderéis después por qué. Él va avanzando con su cruz quebrada, mientras la gente, además, cuando ya entra con el coche, ¿qué va haciendo? ¡Viva el Papa, viva el Papa, viva el Papa! Bien, esto puede estar muy bien, pero tampoco puede estar tan bien cuando llega la gente prácticamente a la idolatría con su persona. En fin, bien recibido lo estuvo, y mucho. Y ahora vamos a ver otro vídeo. La próxima Jornada Asiática de la Juventud se celebrará en Indonesia. Vamos a verlo. Indonesia no es precisamente un lugar de catolicismo mayoritario, ni lleva exactamente el mismo camino que Corea del Sur.
cuando el Papa está ahora haciendo incidencia en toda esa zona, diciendo de que habrá una próxima jornada de la juventud y será en Indonesia, ¿qué podemos pensar? Pues lógicamente van a por la juventud de Asia, de lleno, por supuesto. Pero mirad qué sucede. Negativa de Corea del Norte. Estuvimos hablando de qué hizo Corea del Norte a la llegada del Papa. Pues mirad, ninguna delegación a la misa de Corea del Norte. Cuando el Papa llegó a Corea, el régimen de Pyongyang disparó 5 misiles al mar. El portavoz del Vaticano restó importancia al hecho. Desde Corea del Norte llegó un rechazo a la invitación, ya que el gobierno surcoreano, según acusa la gubernativa Asociación de Católicos Norcoreanos, no ha cancelado las ejercitaciones conjuntas con Estados Unidos, gesto que hace imposible la visita. Por tanto, como Corea del Sur seguía conjuntamente con Estados Unidos en eso que quieren hacer de ejercicios, pues, ¿qué iban a hacer Corea del Norte? Decir, no, si esto sigue así, pues con nosotros no contéis para nada. El Santo Padre, en cambio, ya en el primer día de su viaje apostólico, hizo un llamado a la reconciliación entre las Coreas, país dividido por la guerra de los años 50, de la que nunca se firmó un tratado de paz y en la que rige un armisticio. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur, No Kwang-il, declaró su contrariedad. No está bien que el norte dispare misiles el mismo día en que el Papa visita Seúl con un mensaje de paz y reconciliación. Nosotros creemos que el norte debería poner fin a estas provocaciones temerarias, agregó. Por tanto, Corea del Norte, en definitiva, está entendiendo que el papado y Estados Unidos van de la mano. Por eso aplicó esas medidas. Bien, pues en cierto sentido creo que para nada van equivocados. El rey del norte es esa conjunción, precisamente. Y alguien mandando a alguien, o sea, el papado mandando a Estados Unidos. Acercamiento al pueblo. Papa Francisco cambia helicóptero por tren bala en Corea y sorprende a cientos de viajeros. Por motivos de seguridad, el Papa Francisco viajó en la zona de primera clase del tren, aunque eligió para sentarse el cuarto vagón del tren y el asiento más cercano a la clase turista, donde viajaban más de 500 personas. Aquí tenéis el momento, cuando coge el tren de alta velocidad para ir a dar la misa. Necesitaría comprobar por qué el Papa decidió cambiar sus planes originales, pero es verdad que así tendría más oportunidades para conocer a los lugareños en el tren express coreano, explicó Ur Yong-yup, el portavoz del comité organizador de la visita papal, durante una rueda de prensa. Además, Yong-yup descartó que el cambio de última hora fuera debido a la niebla. No fue debido al clima, subrayó. Se estuvo especulando que había hecho este cambio precisamente por la niebla, no podría ir en helicóptero y debería coger entonces a última hora este sistema. A pesar de todo, han dicho, no es por la niebla, es para estar, en definitiva, más cercano a los lugareños. Siempre esa forma de llegar a contactar con el pueblo. Mensajes morales y una fecha, 15 de agosto. El Papa invita a rechazar los modelos económicos inhumanos. Claro, un buen mensaje, ¿verdad? En una misa que celebraba tanto la Asunción de María como la fiesta nacional surcoreana, por casualidad, claro, el Papa Francisco invitó a los católicos de Asia a rechazar los modelos económicos inhumanos que crean nuevas formas de pobreza y marginan a los trabajadores. El Santo Padre abordó también otro problema de este país rico y supertecnológico, la desesperación que crece como un cáncer y lleva a muchas personas al suicidio. Dice que el Papa no se anda por las ramas. Mirad, es un país de índice elevado de suicidios y ya veis que teóricamente están yendo bastante bien. Pues estos son los mensajes del Papa. ¿Quién va a decir que esto es malo? La recepción fue entusiasta. Un mar de pañuelos blancos y gritos rítmicos de ¡Viva el Papa! O ¡Viva Papa!, coreados al unísono en un clima de fiesta.
Francisco utilizó como papamóvil un vehículo blanco al que le habían quitado la capota. A la seguridad del Vaticano se añadieron unos guardaespaldas coreanos, como el Vaticano lleva pocos, también de traje oscuro, pero fáciles de distinguir porque llevaban gafas de sol en un día nublado. Bueno, típico de película casi, ¿eh? Igual que Jesús, ya sabéis, siempre iba alrededor con gente expertos en artes marciales, en armas, etcétera, para defenderlo. Antes de iniciar la misa, el Papa se reunió con un grupo de 10 supervivientes y familiares de víctimas del ferry Sewol, en cuyo naufragio, el pasado mes de abril, perecieron más de 300 escolares jóvenes que iban de vacaciones a la isla de Jeju. Mirad cómo esa tragedia se ha utilizado durante todo el viaje. El dolor de una tragedia por negligencia sigue atenazando no solo a las familias, sino también al país. Y el Papa escogió como marco para este encuentro precisamente la misa en el día de la fiesta nacional, que conmemora la liberación del Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial el 15 de agosto de 1945. Casualidades todo, por supuesto. En su homilía, el Papa invitó a los coreanos a combatir el señuelo del materialismo que sofoca los valores espirituales y culturales y hacer frente al espíritu de competencia desenfrenada que genera egoísmo y conflictos. Con todo vigor, el Santo Padre exhortó a rechazar los modelos económicos inhumanos que crean nuevas formas de pobreza y marginan a los trabajadores, y a rechazar también la cultura de la muerte que devalúa la imagen de Dios, el Dios de la vida, en cada persona humana. El Papa abordó uno de los problemas de la acelerada prosperidad, concretamente el espíritu de desesperación que crece como un cáncer en una sociedad exteriormente rica, pero que interiormente sufre amargura y vacío. También se refirió de modo implícito, pero muy claro, al elevado número de suicidios de tantos jóvenes a los que esa desesperación ha hecho pagar su tributo. Bueno, esto es cierto, no siempre la prosperidad económica equivale a estar bien por dentro, y esos suicidios pueden venir por múltiples factores, pero evidentemente ya vemos cómo funciona este mundo, por desgracia. Los más pobres son los que menos se suicidan, es curioso, a excepción que les venga todo de golpe, los saquen de su casa o algo así. Si no, mirad la gente de los países que se llaman tercermundistas. Veis que se suicidan normalmente, se mueren de otras cosas, pero de suicidio, qué poco. Con estos mensajes el Papa está diciendo nada malo, en absoluto. El problema es que no dicen quién está montando todo este sistema. En el rezo del Ángelus el Papa tuvo palabras de consuelo y afecto para los afectados por la tragedia del Sewol y felicitó a los coreanos por la fiesta de la liberación, que coincide con la Asunción de la Virgen. Mira por dónde. Vamos a ver otro vídeo. Francisco pide en la primera misa en Corea que se rechace la cultura de la muerte. Mirad un detalle importante. ¿Os habéis dado cuenta de cómo dice que el catolicismo en ese lugar precisamente es de personas bien aposentadas? ¿Por qué creéis que esto es así? Cuando los jesuitas trabajan en los centros de educación, y en ese caso como esa universidad que hemos visto, lógicamente las personas que van a ese lugar no suelen ser precisamente los más pobres del lugar. Pueden haber excepciones, que sean becados o algo así, pero por norma general son de las familias ya económicamente pudientes. Luego, en consecuencia, las personas que entran allí son culturizados, ¿de qué modo? Con la cultura de los jesuitas. Y luego estas personas, ¿qué lugares van a ir ocupando? Pues los más importantes. Y en consecuencia, ¿también qué van a hacer? Pues crecer más económicamente. Y así se va generando que la gente pudiente sea precisamente católica. Aunque ya veis, quieren ir llegando cada vez a más personas. Y mirad algo curioso también sobre ese día 15 de agosto. Aquí nos dice Un Puente Tranquilo, 10 grandes hechos ocurridos en la festividad del 15 de agosto.
Ya sabéis que el 15 de agosto puede caer a veces en lo que se llama un puente, cuando coincide en un día jueves, por ejemplo, el 14, pues el 15 se suele hacer fiesta, puente, o si cae en lunes y el martes es 15. Pues bien, mirad qué cosa tan curiosa, hablando cuando ya hemos visto todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué sucedió el 15 de agosto de 1539? Fue la fundación de la Orden de los Jesuitas. Curiosamente coincide con la festividad de la Ascensión de la Virgen María. Coincide, curiosamente, ¿con qué? Con la fiesta de Corea del Sur y con el fin de algo más, la Segunda Guerra Mundial. En París, Francia, Ignacio de Loyola, de 43 años de edad, exoficial del ejército español, funda la Compañía de Jesús, destinada a convertirse en el principal instrumento de la Contrarreforma. Eso quería decir, en el principal instrumento de asesinatos a protestantes. En la actualidad, la Compañía de Jesús es la mayor orden religiosa masculina católica, con 17.676 miembros en 2012, sacerdotes, estudiantes y hermanos. Su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. Asimismo, el Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, es el primer pontífice perteneciente a la Compañía de Jesús. También proceden de la Compañía de Jesús 82 obispos actualmente. Y aquí tenéis precisamente qué ocurrió también un 15 de agosto, pero de 1945, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Casualidades, seguramente. Bueno, si no supiéramos cómo los jesuitas han trabajado para todas estas cosas, no entenderíamos nada. ¿O podríamos pensar en eso? Casualidades. Mirad esta frase que aparecía elegida para el 15 de agosto en Zenit. Jesucristo, luego de habernos dado todo aquello que podía darnos, nos hizo incluso herederos de lo más precioso que tenía, es decir, a su Santa Madre. Y esto son palabras del santo cura de Ars. Él no nos dio a su Santa Madre. Le dijo a Juan que cuidara de su madre, pero no nos dio a su Santa Madre. Después, esta excusa ha servido para decir que su madre pues era inmaculada, su madre ascendió al cielo y su madre intercede por nosotros, nos cuida, nos quiere, etcétera, etcétera. Mirad qué fácil es torcer las cosas cuando interesa para llevar al mundo a unos fines. Queda pocos años también, no solo para la segunda venida de Jesús, sino para que antes veamos grandes cosas, grandes apariciones, y veremos si estas apariciones de la Virgen no se van sucediendo cada vez más y finalmente vemos algo realmente potente. Pero ya sabéis, no es la Virgen María, es Satanás. Y todo esto servirá de paso para cuando el mismo Satanás también se presente como el mismísimo Jesús. Pues nada, mientras el terreno se va preparando durante tantos años, vamos a ver mientras las beatificaciones y mensajes que también hubieron allí. En Seúl el Papa Francisco destacó la dignidad de la vocación de los laicos en la Iglesia. Y el sumo pontífice beatificó a 124 mártires surcoreanos y ante miles de fieles habló del sacrificio en un mundo en el que chocan la abundancia y la pobreza. Pidió que las dos Coreas se consideren como una sola familia. Y el altar ya nos lo está diciendo todo. Las iniciales que utilizan los jesuitas. El Papa Francisco beatificó en Seúl, Corea del Sur, a 124 mártires surcoreanos en presencia de centenares de miles de fieles, a los que interrogó sobre el sentido del sacrificio en un mundo desgarrado entre la abundancia material y la pobreza. El primer papa que visita Asia desde 1999, Francisco llegó a la puerta de Gwanghwamun
en un pequeño auto descubierto especialmente fabricado para la ocasión, para celebrar una misa en memoria de los primeros cristianos del país. Ya veis, se le preparó especialmente un coche para él solito. Bueno, y los que lo acompañan. Eso nos lo hacen a todos, ¿verdad? Puentes, rutas y estaciones de metro en los alrededores de la plaza fueron cerradas y tiradores de élite fueron desplegados en los techos de los edificios de los alrededores para garantizar la seguridad del Papa y de 1 millón de peregrinos que asistieron a esta beatificación. Es como cuando Jesús estaba en el Jordán y se posicionaron los francotiradores desde arriba a las palmeras, vamos, lo mismo. Pues nada, así va siguiendo la historia. Repartidos por diócesis, centenares de miles de personas aguardaron pacientemente desde las primeras horas de la madrugada. Francisco comenzó su jornada bautizando en la Nunciatura de Seúl, donde se hospeda, al padre de un chico víctima del naufragio del ferry Sewol, ocurrido en abril pasado. Mirad si no se ha utilizado esa desgracia continuamente. Pero también hubo un mensaje espiritista. ¿Espiritista? Sí. Papa Francisco reza ante el jardín de los niños abortados en Corea. Un lugar, ya veis, lleno de cruces blancas, son abortos, y donde además hay una estatua de la Sagrada Familia, dicen. Luego de despedirse de las personas con las que compartió una visita de unos 40 minutos en la Casa de la Esperanza de Kokotognae, y antes de encontrarse con los religiosos de Corea, el Papa Francisco se detuvo unos minutos para rezar ante el llamado Jardín de los Niños Abortados. En declaraciones a Ciprensa, Kim Do-wo, profesor de la Escuela del Amor de Kokotognae, explicó que en este lugar rezamos por los bebés que fueron asesinados por sus padres por medio del aborto. Cuando una persona reza por otra que está muerta, ¿qué puede conseguir con esto? Pues nada. En verdad no puede conseguir absolutamente nada, porque los muertos han llegado hasta ese punto y nosotros no podemos cambiar nada. Pero ya sabéis, para el catolicismo, eso significa que se puede rezar a difuntos, aunque sea incluso bebés, para conseguir algunas cosas. Mirad qué sigue diciendo. Muchas personas visitan este lugar y rezan por su bebé o por los bebés de otros. Esta cruz no es una tumba, pero representa el alma de un bebé. Así que uno puede rezarle a ellos porque ellos van al cielo. Entonces este es un lugar de oración. O sea, ¿qué están haciendo? Rezar a los bebés porque ellos van al cielo. Y los bebés entonces escuchan estos rezos. Luego os sorprenderéis que en sesiones de espiritismo haya manifestaciones de niños pequeños cuando son invocados por el médium por deseo de las madres que han perdido a esos niños. Y oigan su voz, a veces hasta se aparezcan, son demonios. Esto es espiritismo, seguir invocando a muertos, sean pequeñitos o sean de la mayor de las edades. El catolicismo sigue dando sus muestras de espiritismo. Unidad o guerra y ecumenismo. En su despedida, el Papa Francisco llamó a los coreanos a reconocerse como un solo pueblo y la cruz quebrada que no falte. Concluyó su visita a Asia con una misa por la paz y reconciliación en la Catedral de Seúl. También pidió por los cristianos de Irak perseguidos por los yihadistas y saludó a esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial, algo muy triste y que se va repitiendo cuando hay guerras. También atendió la ceremonia la presidenta Park Geun-hye, 50 estudiantes de secundaria, el futuro de la Iglesia y la sociedad, según los organizadores, 8 inmigrantes que representan a las familias multiculturales y 7 ancianas víctimas de la esclavitud sexual del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, asistieron 5 refugiados norcoreanos y 5 familiares de ciudadanos secuestrados por Pyongyang. Mirad cómo esto tenía trascendencia también política. No solo era atender a estas pobres mujeres que sufrieron esto, sino también a refugiados norcoreanos y ciudadanos secuestrados por Pyongyang. Era una manifestación declaradamente política con unos fines. Durante la misa el Papa saludó a 7 esclavas sexuales víctimas de la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra. El pontífice pasó varios minutos estrechando la mano de Kim Bok-dong, de 89 años, que atendió a la misa en silla de ruedas y que fue una de las 7 esclavas sexuales que participaron en la ceremonia. Kim, conocida activista por los derechos de este colectivo, entregó un pin con una mariposa a Francisco, que se lo colocó en su solapa. La mariposa es el símbolo de las niñas y adolescentes que el imperio japonés reclutó forzosamente en los países colonizados en Asia como esclavas sexuales para sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial, conocidas eufemísticamente como mujeres de confort. Se estima que hasta 200.000 mujeres, la mayoría coreanas, fueron víctimas de la esclavitud sexual de Japón, aunque poco más de medio centenar de ellas permanecen vivas y todas ellas tienen más de 80 años. Mirad cómo con este gesto se estaba ganando muchos puntos, ¿me entendéis? Porque estaba dando un reconocimiento a personas que lo pasaron muy mal, una vez más, ese acercamiento total del Papa con la gente del pueblo. Pero sucede algo interesante. Reunión con 12 líderes religiosos. El Papa Francisco se reunió este domingo en Seúl con una docena de líderes de diferentes religiones en su última jornada de una visita de 5 días a Corea del Sur. ¿Veis los atuendos? Ya os están diciendo prácticamente qué tipos de religión son. Pero ¿os habéis dado cuenta de algo? ¿Con cuántos líderes religiosos se reúne? 12. ¿Y él? Por tanto, 13. Y si son 12 que él convoca, ¿quién es el maestro? El Papa. Una vez más, tomando el papel de Jesús con sus 12 discípulos, en este caso, ecumenismo total. Mirad cómo es importante analizar muchos detalles para darnos cuenta de qué mensajes tan claros se están mandando y que ellos conocen muy, pero que muy bien. Lástima que la mayor parte de gente estas cosas las desconozca y esa culpa es nuestra, debemos avisarles. O sea que quien se pone en lugar de Cristo, ¿quién es? El anticristo. El pontífice se citó en una sala de la catedral de Myeongdong con líderes de las 2 principales órdenes del budismo, la religión con mayor número de fieles en el país, y con los del resto de religiones con presencia importante en el país como protestantes, ortodoxos y confucianistas. La vida es un camino largo, pero que no se puede caminar solo, comentó Francisco en un breve discurso a sus interlocutores, a los que agradeció el gesto de caminar juntos como hermanos en la presencia de Dios y les pidió que recen por él. El encuentro comenzó con saludos e intercambios de palabras entre el Papa y cada uno de los líderes, que le entregaron cruces y otros obsequios. Pues, fantástico. Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron este lunes maniobras militares conjuntas, como todos los años, informó el Ministerio de Defensa de Seúl, a pesar de las amenazas de duras represalias por parte de Corea del Norte. Ecumenismo descaradamente manifiesto por un lado, y por el otro, situación de maniobras militares. Del Rey del Norte, por supuesto. Este comienzo de los ejercicios de las maniobras Ulch y Freedom Guardian, que durarán hasta el 29 de agosto, coincide con la misa para la reconciliación entre ambas Coreas en Seúl, brindada por el Papa Francisco al final de su visita de 5 días al sur. O sea que cuando están de reconciliación, según el Papa, se dedican a hacer maniobras militares advirtiendo o preparándose.
para todo lo contrario, de una reconciliación, para un castañazo. Aunque parte de las mismas pasa en las computadoras, son movilizados miles de soldados surcoreanos y estadounidenses para unos ejercicios cuyo objetivo es prevenir una eventual invasión desde el norte. Según el Ministerio de Defensa de Seúl, este año por primera vez se simulará una respuesta a un eventual ataque nuclear mediante una estrategia de disuasión. Vaya cosas, ¿eh? Corea del Norte ha pedido reiteradamente que las maniobras sean canceladas y amenazó con ataques preventivos si continúan. Funcionarios surcoreanos dijeron que sus fuerzas armadas estarán en un estado de máxima alerta durante los ejercicios conjuntos. Si el norte comete un acto de provocación, se tomarían fuertes represalias, dijo a los periodistas un militar surcoreano de alto rango. Pues ya veis, el mensaje de paz y de reconciliación, por dónde va. Vamos a ver el vídeo de cuando el Papa saluda a las mujeres de confort abusadas sexualmente en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, mirad además cómo los atuendos del Papa, aparte de llevar el crucifijo famoso ya, también llevaban las cruces que utilizan los jesuitas, también, como no, las cruces de Malta, que también están puesto con ellos, por supuesto. Pues después de este acercamiento que hizo, también vamos a ver otro vídeo, como Francisco a los líderes de varias religiones en Corea les dice: somos hermanos. Habéis visto momentos tan cordiales de reverencias hacia el Papa por parte de esos 12 discípulos, perdón, de esos 12 personajes representantes de otras religiones. Y claro, somos hermanos, ese fue el contenido del mensaje. Ecumenismo total. La verdad va a importar poco. Está muy bien respetar a todas las personas, amar al prójimo, pero si no sabemos el contenido bíblico, ni las artimañas que el Vaticano tiene preparadas a través del ecumenismo para conseguir hacer su objetivo, pues vamos a ver esto todo como la mar de bonito, la mar de bien. Trampas perfectas. Y aún hay personas que no se le creen, pues que estudien las profecías bíblicas, se darán cuenta de cómo esa trampa estaba preparada y se sabía, gracias a Dios, por miles de años antes de que sucediera. Y ahora ha llegado ese momento, porque nos han alcanzado los fines de los siglos. Se sigue utilizando la tragedia del Sewol. El Papa Francisco bautiza en Corea al padre de una joven fallecida en el ferry Sewol y toma el nombre de Francisco. Pero, ¿qué más sucede? Una vez más, objetivo China. Francisco pidió un catolicismo creativo e invitó a China a dialogar con el Vaticano. El Papa dio su última misa en Corea del Sur ante unas 50.000 personas. Llamó a que la Iglesia sea diversificada y creativa en su testimonio y pidió apertura a los países asiáticos que no se relacionan con la Santa Sede. Está pidiendo apertura de esos países de Asia que no mantienen una relación precisamente diplomática para nada con la Santa Sede. Y estos mensajes vamos a verlos con un poco más de detenimiento. El Papa Francisco pidió este domingo por un catolicismo tolerante y creativo e invitó a países como China y Corea del Norte a mantener un diálogo constructivo con el Vaticano. Ante los obispos de 22 países reunidos, bajo la presidencia del cardenal de Bombay, de la India, Oswald Gracias, Francisco llamó a la Iglesia a ser diversificada y creativa en su testimonio, gracias al diálogo y a la apertura hacia todos. Las comunidades cristianas constituyen realmente un pequeño rebaño en este gran continente, con sus antiguas culturas y tradiciones, y si nuestra conversación no quiere ser un monólogo,
Debe haber apertura del espíritu y del corazón para aceptar a las personas y a las culturas. Recomendó desde el santuario del mártir desconocido de Jaemi a 1 centenar de kilómetros de Seúl, capital de Corea del Sur. Además, el sumo pontífice invitó a los países asiáticos que no mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano a demostrar apertura, dirigiéndose indirectamente a China y Corea del Norte, pero también a Afganistán, Arabia Saudita, Bután, Brunei, Laos, Vietnam, Birmania y Omán. Objetivo: China. Toda Asia es su objetivo, claro. Pero todo va a ir quedando minado hasta alcanzar China. Y China, durante un tiempo, va a ceder, va a morder el anzuelo. Las profecías hablan de todo esto. Lástima que se hable tan poco de ello. Habrá un momento en que todas las naciones van a ceder al Vaticano. ¡Todas! Pero va a durar un corto tiempo, porque después va a haber algo que va a hacer que algunos se reboten y suceda ya la última crisis de este mundo antes de la venida de Jesús. Con este espíritu de apertura hacia los demás, espero firmemente que los países de vuestro continente con los cuales la Santa Sede no tiene aún una relación plena, no dudarán en promover el diálogo en beneficio de todos, afirmó. No dudarán, porque es que como duden en hacerlo, ya saben lo que les espera. Mirad en este artículo de página 12, Mirando a China, que nos dice: Asia ha sido históricamente una inquietud misionera para la Compañía de Jesús, los jesuitas, la congregación a la que pertenece el Papa Jorge Bergoglio, y la visita que actualmente realiza el Papa Francisco a Corea del Sur se inscribe dentro de esa misma preocupación y en el marco de la estrategia vaticana para afirmar su presencia en esa parte del mundo. Teniendo en cuenta también que, pese a que sus pies están en Corea del Sur, los ojos de Francisco siguen apuntando hacia China, el verdadero objetivo vaticano para aumentar su incidencia en la región. Yo no sé si este señor sabe algo de la profecía bíblica, no tengo ni idea, pero desde luego acaba de pronunciar, escribiendo unas palabras que son profecía bíblica absoluta. Es interesante cuántas veces artículos de prensa escritos por personas muy diversas, quizás, o lo más seguro, sin ellos saberlo, están dando crédito a las profecías que se están cumpliendo delante nuestro. Y aún hay cristianos y muchos adventistas que no tienen ni idea de esto y no saben ni cómo aplicarlo, porque todo acaba siendo espiritual y se olvida la literalidad de lo que va a ocurrir también. Pues es interesante tener esto presente. Francisco, que busca por todos los medios acercamientos a China, y en esto está trabajando de manera intensa el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, hizo ahora un nuevo gesto, solicitando autorización al gobierno chino para sobrevolar el espacio aéreo de ese país camino a Corea. China, que le había negado ese permiso a Juan Pablo II en 1989, accedió al pedido en lo que puede leerse como un gesto de acercamiento. Hace 17 meses, en la misma semana en que Francisco asumió el pontificado, Xi Jinping se hizo cargo de la presidencia de China, y para entonces ambas personalidades intercambiaron gentiles textos de felicitación. ¿Habrá coincidido esto por casualidad? ¿O a lo mejor alguien en China ya está moviendo ciertos hilos para que suba quien tiene que subir? Ahora, al sobrevolar territorio chino,
Bergoglio le mandó un mensaje al presidente de ese país para decirle que extiendo mis mejores deseos a su excelencia y sus conciudadanos e invoco las bendiciones divinas de paz y bienestar para la nación. Como respuesta, la Cancillería china emitió una declaración manifestando su disposición a trabajar para mejorar las relaciones entre China y el Vaticano. Profecía delante vuestro. Y un mensaje moral. El Papa Francisco llama hipócritas a los religiosos que viven como ricos. El sumo pontífice ha criticado el consumismo de la Iglesia y la hipocresía de los religiosos que viven como ricos durante su visita a Corea del Sur. ¿Quién va a decir que estos mensajes son malos? Nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué no dirá cómo el Vaticano ha conseguido sus riquezas? Y las sigue consiguiendo aún. Selfie y mensaje. El Papa se mostró muy cerca de los jóvenes y hasta se tomó una selfie. Francisco desató pasiones durante su gira por Corea del Sur, su tercer viaje internacional. Francisco también invitó a los países que no mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano a demostrar una apertura en beneficio de todos. Lo importante es caminar juntos, manifestó. Mirad cómo está hablando, de hecho, de esa globalización total. Todos andando juntos, pero alguien tiene que dirigirlo todo. Y ya hemos visto esa foto, 12 más él. ¿Qué creéis que va a suceder al final? Vamos a ver otro vídeo. El Papa Francisco realiza misas y hasta se toma el selfie en Corea del Sur. Encantador el Papa Francisco. Y así es, encanta. Y encantar, ya sabéis lo que eso significa. Por tanto, se está ganando a todo el mundo, o a una gran parte de este mundo. Si os habéis dado cuenta, también fue a un lugar en concreto. Vamos a hablar también de ese lugar. Polémicas zanjadas. En Corea el Papa hizo un fuerte guiño al movimiento antiabortista. Tras reunir a 1 millón de fieles en Seúl, Francisco rezó en un cementerio simbólico de bebés abortados, polémica por su visita a un centro de caridad, que es el que habéis visto ahora en el vídeo, investigado por malversación de fondos. La postura de Bergoglio no debería sorprender a nadie. Hay cuestiones como el aborto que no se encuadran estrictamente en lo dogmático, pero que la Iglesia siempre tomó como doctrina, se explicó a perfil el teólogo Rubén Dri. En temas como la salud reproductiva y la moral sexual, Francisco no va a cambiar un ápice. Al contrario, él reafirma las posturas tradicionales con mucha fuerza. Mirad cómo continuamente se va hablando si el Papa va a cambiar esto, va a cambiar lo otro. Ahora hay estas declaraciones. Tras la masiva misa en Seúl, el Papa viajó al Centro Católico de Rehabilitación para Discapacitados, Koktongnae, Hogar de la Esperanza, en cuyos jardines se halla el Memorial contra el Aborto. Fundada en los 70 por el padre John O., a quien Bergoglio conoció personalmente, la institución de caridad, con franquicias en varios países, fue objeto de investigaciones judiciales por presunta malversación de fondos públicos. Y era de un amigo suyo. Otras organizaciones cristianas de Corea presentaron quejas al Vaticano por el hecho de que el Papa le pusiera el sello de calidad con su visita. Se zanjaba toda cuestión. El Papa daba por aprobado eso y se acabó. En fin. Y mientras, Corea del Norte sigue igual. Corea del Norte amenaza con lanzar ataques despiadados contra Corea del Sur y Estados Unidos. Cuando ataquemos, los regímenes títeres de Estados Unidos y Corea del Sur solo podrán culparse a sí mismos cuando sean derrotados y, si así lo decidimos, las bases militares grandes y pequeñas previstas para ser usadas en una invasión se convertirán en un mar de fuego y en un montón de cenizas, añade el comunicado. Está previsto que Seúl y Washington lleven a cabo sus maniobras militares anuales, que antes hemos dicho del lunes al jueves, ejercicios que Corea del Norte ve como un ensayo para la invasión de su territorio. Por su parte, Seúl insiste en que los ensayos son de naturaleza defensiva.
Antes habíamos visto que de Corea del Sur decían que se podían preparar por una invasión del territorio, pero a la inversa, y ahora estos dicen lo contrario. Pero ya veis, la situación sigue tensa. Inmaculada Concepción, paz y reconciliación. El Papa finaliza el viaje a Corea con una misa por la paz y la reconciliación. En la homilía, el Santo Padre señala que Dios les pide, como cristianos y como coreanos, rechazar una mentalidad fundada en la sospecha, en la confrontación y la rivalidad. Francisco finaliza su viaje a Corea con una celebración muy especial, la misa por la reconciliación y la paz entre el norte y el sur, en la Catedral de Myeongdong, dedicada a la Inmaculada Concepción en Seúl. Mirad cómo todo el rato va apareciendo la Inmaculada Concepción. Han concelebrado todos los obispos coreanos y han participado casi 2.000 personas situadas también los alrededores de la catedral. A pesar de la lluvia, ya ha estado presente la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye. Claro, va a ver a su jefe. Esta mañana el Papa ha pedido que los seguidores de Cristo en Corea preparen el alba de ese nuevo día en el que esta tierra de la mañana tranquila disfrutará de las más ricas bendiciones divinas de armonía y de paz. Vaya mensaje, ¿eh? Habrá un momento que parecerá que hay bendiciones divinas de armonía y de paz en ese lugar y en muchos otros de este mundo. Pero después vendrá el impacto final. A pesar de todo, cuando él dice esto, cuidado, porque ya sabemos que después las cosas primero se complican antes de arreglarse. ¿Y de qué modos? Por otro lado, el Santo Padre ha invitado a rezar para que surjan nuevas oportunidades de diálogo, de encuentro, para que se superen las diferencias, así como para que se preste asistencia humanitaria a cuantos pasan necesidad, y para que se extienda cada vez más la convicción de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una única familia, de un solo pueblo. Al finalizar la homilía, el Papa ha dado las gracias a la presidenta y a todos los que han contribuido a hacer posible esta visita. Y así concluye su estadía en Corea, dando unos mensajes de que Corea tiene que ser una. Vamos a ver el vídeo donde el Papa en misa habla por la reconciliación de las dos Coreas. El perdón conduce a la reconciliación. Pues una vez más vemos las grandes reverencias hacia el Papa llevando el crucifijo, y él habla del perdón, que es lo que conduce a la reconciliación. Pero ya sabemos que los jesuitas, no hablo de los de abajo, los de arriba, no perdonan. Y cuando tienen que hacer venganza, la hacen, y con creces. El regreso a Roma. Despedida, números y mensajes. El vuelo papal llega a Roma. ¿Y qué sucede? El viaje apostólico a Corea se perfiló como puerta de ingreso a Asia. Mirad cómo ya el propio Vaticano va soltando estos mensajes. Corea es la puerta de ingreso a Asia. Mirad qué numeritos. Partió hacia Italia a las 13 horas locales. El vuelo de casi 13 horas del Boeing 777 de la Korean Air está previsto que llegue a Roma algunos minutos antes de las 18 horas locales. Qué manía con los numeritos que tienen, ¿eh? Para hacerlos coincidir. En el quinto y último día de su viaje apostólico, el Papa Francisco encontró en el edificio de la vieja curia a los líderes coreanos de distintas confesiones y religiones. El Santo Padre saludó a cada uno de ellos y dirigió unas breves palabras a todos los presentes. El motivo de la visita fue la sexta jornada de la Juventud Asiática, que contó con la participación de 4.000 jóvenes coreanos y otros 2.000 provenientes de 22 países. Es curioso, cuando estamos presentando tanto el 4.000 y el 2.000, que son las dos claves para entender los años de historia que tendrá la humanidad hasta el regreso de Cristo, juntan 4.000
y 2.000 por otro lado en jóvenes. Y de 22 países, 2 veces 11. Aprobado por ley divina al cuadrado. Será una casualidad, pero es curioso. Francisco rezó además la oración del Ángelus y exhortó a los presentes a ser heraldos gozosos del alba de un mundo de paz. También tuvo mucha repercusión la visita del pontífice al centro House of Hope en el Tonga, donde abrazó a enfermos y discapacitados. Mirad cómo siguen diciendo, heraldos gozosos del alba de un mundo de paz. Se están preparando el momento, después de los conflictos tremendos que en los que estamos metidos y aún iremos a más, vendrá esa alba de paz. Sí, no son bromas. Y alguien lo va a propiciar durante un breve periodo de tiempo. Y no es Dios, precisamente. No faltaron gestos que llamaron la atención, como cuando el Santo Padre bajó del papamóvil para saludar a los familiares de las víctimas del ferry Seoul, mira por dónde, o cuando el pontífice renunció al helicóptero que le tenía que llevarle desde Seúl hasta Daejeon y prefirió viajar en tren, que resultó ser de alta velocidad, y cuando hizo detener su auto para rezar en silencio delante del cementerio para niños abortados. Todo siempre con un fin. Importantes mensajes en el avión de regreso. Estad atentos, porque ahora creo que viene lo más importante de todo lo que hemos estado presentando en estas dos temáticas. El Papa Francisco habla de su popularidad. Intento pensar en mis pecados para no enorgullecerme. El pontífice argentino dijo vivirla de manera más natural que al principio, la fama, ya que inicialmente le asustaba un poco. Además se dio, y ahora lo vais a ver, el qué. Él habla que no excluye una posible dimisión. Mirad, él ya ha dicho que puede hacer lo mismo que hizo alguien que aún está vivo, y es el Papa Benedicto XVI, ahora Papa emérito. Puede llegar a dimitir como lo hizo él. Y mirad ahora. La vivo como una generosidad del pueblo de Dios. Interiormente intento pensar en mis pecados, en mis errores para no enorgullecerme, porque sé que durará poco tiempo, 2 o 3 años, y después a la casa del Padre, lanzó en tono de broma. Por tanto, 2 o 3 años después a la casa del Padre. Sabe que le quedan 2 o 3 años de función. ¿Por qué? Bueno, hay personas que se han sorprendido cuando él ha dicho esto. De hecho, todos los artículos de prensa y noticiarios que he repasado, todos decían que era la primera vez que el Papa decía algo así. ¿Es verdad eso? Pues no, no es verdad. Porque ya anunciamos en una conferencia ya pasada cómo él ya dijo prácticamente lo mismo. Él sabe que tiene una agenda que cumplir y la hará. Y después sucederá algo más, pero él sabe que tiene ese margen de tiempo. Mirad el recuadro de la izquierda. Dice que intervención en Irak está justificada. Una intervención de la comunidad internacional en el norte de Irak es el proceder correcto en la lucha contra los islamistas militantes, consideró hoy el Papa. Allí donde hay un agresor ilegítimo está justificado detenerlo. Subrayo el verbo detenerlo, no bombardearlo ni declararle la guerra, dijo el jefe de la Iglesia Católica según medios italianos. ¿Y cómo los van a detener entonces? La Organización de Naciones Unidas deberá discutir cómo se puede detener al agresor, dijo. El Papa destacó que él está dispuesto a trasladarse personalmente al norte de Irak. En este momento no es lo mejor que se puede hacer, pero estoy dispuesto, dijo. Advirtió al mismo tiempo de incursiones en solitario. Una nación sola no puede juzgar cómo detener a un agresor, consideró el argentino. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU,
que ahora debe encontrar una solución. El Papa le está dando todo el valor y crédito a la ONU. Él originó el papado, la ONU. Pues es normal que ahora además inste a la ONU a conseguir algo, porque todos juntos son los que tienen que conseguir llevar el mundo a su destino, al punto que el Vaticano quiere. Y mirad que sigue diciendo, renunciaría si siente que no puede seguir. Esta es la primera vez que evoca públicamente la perspectiva de su muerte. Pues no, recordemos, lo habíamos mostrado tiempo atrás. Según una fuente del Vaticano, Jorge Bergoglio habría confiado a sus próximos que pensaba estar al frente de la Iglesia Católica solo algunos años. Asimismo, vuelve a evocar una posible dimisión, como la de su predecesor Benedicto XVI en 2013. La dimisión de un papa es una institución y ya no una excepción, aunque esto no guste a algunos teólogos, aseguró Francisco, quien recordó que los obispos eméritos, jubilados, eran una excepción hace 60 años y ahora es una práctica habitual. Podéis decirme, si un día usted no se siente capaz de tirar para adelante, ¿haría lo mismo? Sí, rezaría y haría lo mismo. Benedicto XVI abrió una puerta que es institucional, añadió. A preguntas sobre sus vacaciones de este año, el Santo Padre aseguró que las pasaría en casa en la residencia de Santa Marta donde vive. Siempre tomo vacaciones, entonces cambio de ritmo. Leo las cosas que me gustan, escucho música, ante todo rezo, añadió el Papa argentino, quien reconoció padecer algunos problemas de nervios que se deben tratar. Hay que darles mate cada día, ironizó. O sea, mate, si eso lo hace, pues está tomando droga. Antes de añadir, una de estas neurosis es que soy demasiado hogareño. La última vez que tomé vacaciones fuera de Buenos Aires fue con la comunidad jesuita en 1975. Es muy trabajador, ¿eh? Eso tenerlo claro. Ellos viven exclusivamente para su objetivo. Deberíamos recordar cuántas veces, con la excusa de detener a un agresor, las potencias iniciaron verdaderas guerras de conquista. Mirad qué frases. Es increíble cómo hablan de historia como si ellos no tuviesen que ver nada en todo eso. Pero hemos visto que él dice que puede llegar a dimitir, que puede llegar a ser otro papa emérito. Si el otro aún sigue vivo, vamos a tener 2 papas eméritos y un tercero en funciones. ¿Triple papado? ¿Trinidad papal? Bueno, el tiempo lo dirá. Francisco cree que el suyo será un papado corto y no descarta dimisión. Aquí lo veis en el viaje de retorno. El Papa Francisco no sabe si viajará el próximo año a México o a España. Pues ya lo hemos liado. Pero sí habló de China. Manifestó su deseo de visitar China, incluso mañana, pero advirtió que la Iglesia Católica en ese país debe gozar de libertad de acción para poder cumplir su oficio. Me preguntan si deseo ir a China. Claro que sí, mañana mismo. La Iglesia solo pide libertad para hacer su oficio. Ninguna otra condición, declaró durante una conferencia de prensa en el vuelo de regreso a Roma de su viaje de 5 días a Corea del Sur. El pontífice argentino contó que durante el sobrevuelo de China, lo que ha sido autorizado por primera vez por las autoridades comunistas de ese país, estuvo en la cabina de pilotaje. De regreso a mi silla recé mucho por el bello y noble pueblo de China, un pueblo sabio, dijo. Nosotros respetamos al pueblo chino, advirtió el Papa, quien citó la carta enviada en 2007 por Benedicto XVI a los católicos chinos. Durante un encuentro con todos los obispos de Asia, Francisco les propuso adoptar una actitud nueva de diálogo fraterno que pueda facilitar el entendimiento. Francisco invitó a países asiáticos como China y Vietnam a aceptar un diálogo respetuoso entre culturas y a establecer relaciones diplomáticas plenas con el Vaticano, un gesto de apertura y diálogo con el que quiere pasar a la historia. Pues ya vemos, objetivo China. Pero antes, México o España. Pues qué mal rollo, la verdad. No estoy hablando solo de diálogo político.
sino de diálogo fraternal. Estos países, añadió, deben percibir que los cristianos no vienen como conquistadores, explicó el Papa latinoamericano, refiriéndose a los países asiáticos. Pues no vendrán como conquistadores por delante, pero por detrás el Vaticano lo va a conquistar todo. Francisco apoyó la intervención en Irak. Donde hay una agresión injusta, es lícito detener al agresor. Y mirad qué salió aquí. ¿La oración por la paz con Mahmoud Abbas y Shimon Peres fue un fracaso? Francisco sostuvo que la oración que promovió con el líder de la Autoridad Palestina y expresidente de Israel en el Vaticano no fue un fracaso, a pesar del reinicio de los enfrentamientos en la Franja de Gaza. Estos dos hombres son hombres de paz, son hombres que creen en Dios y que han vivido muchas cosas feas, y están convencidos de que la única vía para resolver los problemas es la de la negociación, del diálogo, de la paz. ¿Fue un fracaso? Yo creo que la puerta está abierta. La paz es un don de Dios que se merece nuestro trabajo, pero es un don, consideró. Ahora el humo de las bombas y de las guerras no dejan ver esa puerta, pero la puerta permaneció allí abierta desde aquel momento, agregó. Y hoy, precisamente, ha habido la firma de ese tratado de paz entre palestinos e israelíes. Persecución religiosa. El Papa habló también de los cristianos en Irak, donde, al igual que otras etnias minoritarias, son perseguidos por los yihadistas del Estado Islámico, y afirmó que está disponible para ir al país árabe si es necesario. Según explicó a la prensa, en el avión de regreso de Seúl a Roma, había pensado en ir al Kurdistán iraquí para dar su apoyo directamente a las poblaciones cristianas y otras comunidades asediadas por los extremistas islámicos. Pero añadió que se lo desaconsejaron, ya que no era lo mejor en estos momentos, y por ello decidió mandar al cardenal Fernando Filoni. No obstante, aseguró que está dispuesto a viajar a esa zona para dar su apoyo a los que sufren. Hay cristianos mártires, pero también hombres y mujeres que sufren, y no solo los cristianos, y todos somos iguales ante Dios, destacó. Mirad, es el líder de la moral absoluta, defensor de todas las religiones. El Papa urge a la ONU que intervenga en la crisis en Irak, proteger a las minorías. Recordó que detener al agresor injusto es un derecho que la humanidad tiene, pero también es un derecho que tiene el agresor de ser detenido para que no haga mal, o sea, lo hacen por su bien. Anteriormente el Vaticano se opuso vehementemente a cualquier intervención militar en Irak. Juan Pablo II intentó activamente poner fin a la guerra en ese país. Bueno, no me río, pero la Santa Sede ha estado mostrando cada vez más apoyo a la intervención militar en Irak, dado que recientemente los cristianos se han convertido en un objetivo directo de exterminación por los islamistas a causa de su fe. ¿Veis cómo era lógico que terminaran atacando a muchos cristianos y a otras minorías para que se pidiese una intervención en esos lugares? Hacía falta una excusa. Y ahora la tienen. Lo que ellos mismos han sufragado en gastos para que ese Estado Islámico surja, ahora resulta, como era de esperar, que están haciendo lo que ellos querían que hicieran, para poder entrar allí, arrasar y conseguir su objetivo. O pasas por el aro de Roma y te haces ecuménico con ellos bajo sus órdenes, o estás listo. Ahora van a hacer eso en todos esos lugares. Aquí tenéis otra vez otro titular de estos. Esto va a durar 2 o 3 años, después llegaré a la casa del Padre. Y dice, tuve que cancelar algunas cosas, como ese día cuando tenía que ir al Gemelli, pero no daba más de cansancio. Es cierto, tengo que ser más prudente. Ya lo veis, hay momentos en que hace cara de cansado, pero él sigue haciendo el trabajo que tiene marcado. Luego aquí nos dice, yo pienso que Papa Emérito es ya una institución, porque nuestra vida se alarga y a cierta edad no se tiene la capacidad de gobernar bien. El cuerpo se cansa y la salud a lo mejor es buena, pero no se tiene la capacidad de sacar adelante todos los problemas, como tiene un gobierno como el de la Iglesia.
Y creo que Benedicto hizo este gesto de papas eméritos. Repito, quizá algún teólogo me diga que esto no es justo. Y atención ahora, pero es lo que pienso. Los siglos dirán si es así o no. Los siglos dirán si es así o no. Es curioso. Está hablando como si el mundo tuviese que ir siguiendo y siguiendo y siguiendo. Porque ellos no esperan prácticamente un reino espiritual que no sea aquí. Y por eso creen que vendrá Jesús. Sí, lo dicen también en su credo. Pero creen que todo ese reino estará aquí en la tierra por siglos de siglos. No están anunciando que viene el fin. Es más, dicen que quien anuncia que viene un fin del mundo es un alarmista, es de una secta peligrosa y cosas de esas. Pues tened esto presente. El Vaticano no os va a decir nunca que quedan muy pocos años para que Jesús vuelva y ponga fin al reinado de ellos y al de Satanás, que es el que les da el poder. El día después, Corea del Norte traslada tanques y vehículos blindados a la frontera con China. En fin, así sigue la situación. Y atención ahora a esto, la Tercera Guerra Mundial. Es una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, unas palabras que poca repercusión han llegado a tener. Francisco habló sobre una Tercera Guerra Mundial, pero a trozos, a capítulos. El Papa se mostró preocupado por la cantidad de conflictos armados en curso y criticó a las potencias. Con la excusa de detener agresores, se han apropiado de los pueblos. El Papa compartió una dura consideración sobre la escalada bélica a nivel mundial. Alguien me decía que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero a trozos, a capítulos, sentenció. Deploró además el nivel de crueldad en estos conflictos en los que las bombas matan tanto a culpables como a inocentes, incluso a niños y a madres. Arriba hablaba de que al menos hay 10 conflictos bélicos importantes en curso y dice que se mostró espantado porque se vive en un mundo de guerra por todas partes. Si sabemos todo lo que hay detrás, pensamos claramente en voz alta cómo se puede llegar a ser tan hipócrita. Pero no solo él, el papado. Pero mirad esta frase. Tercera Guerra Mundial a trozos, a capítulos. Me gustaría que os volvieseis a ver la conferencia número 2 de la serie El Gran Engaño, presentada en el año 2006, donde precisamente pude presentar o mostrar la carta escrita de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos grandes luciferanos, masones luciferanos de grado 33, uno el líder espiritual y el otro el líder que luchaba entre el pueblo. Y en esa carta, escrita en 1871, se habló de cómo habría 3 guerras mundiales. La primera se cumplió a la perfección. ¿Qué bandos habría? ¿Dónde lucharían? ¿Y por qué? ¿Qué objetivo? Hablaba de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes lucharían? Una vez más, con todo lo mismo, para un objetivo. ¿Dónde? Pero esa carta hablaba de una Tercera Guerra Mundial. Y hablaba que utilizarían no a lo mismo que las otras 2 veces, sino precisamente al mundo islámico contra el mundo que ya sabéis, de los judíos, del pueblo de Israel y de sus aliados en general del mundo occidental. Y que en ese conflicto
todos los países se verían involucrados. Sería una guerra larga, de desgaste, a trozos, a capítulos. Y hemos ido presentando a lo largo de todas estas conferencias frases incluso de personas que han estado ligadas al Mossad de Israel, servicios de inteligencia, que ellos ya decían que ya estábamos en Tercera Guerra Mundial y la gente no se ha enterado aún, que todo ha ido paso a paso y hemos entrado cada vez más de lleno en ella, y las naciones se van viendo desgastadas por esa guerra que va aconteciendo en distintos países, y mientras que va a suceder terrorismo en Occidente. Y después iba a suceder algo cuando esta guerra culmine. ¿Y qué decía la carta? Va a haber la aparición pura de la doctrina de Lucifer. El mismo Satanás aparecerá haciéndose pasar por el Mesías. Miraos esa conferencia del año 2006, la número 2, y os vais a dar cuenta cómo hemos estado viviendo ese cumplimiento, y aún lo estamos viendo, y aún lo veremos más, porque esta guerra va para largo en general. Esta misma semana, y lo vamos a ver mañana, si Dios quiere, en la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, se está mostrando a través de las noticias que esta guerra es prolongada en años, prolongada en el tiempo. Qué curioso que decían que esa carta no había existido jamás, porque se está cumpliendo al dedillo. Recordad esa conferencia, por favor. Vale la pena. Y después mirad las palabras del Papa. Pues bien, aquí teníamos ese vídeo de la Carta de las Tres Guerras Mundiales. Era la extracción de la conferencia del Gran Engaño, número 2, año 2006. No os lo voy a pasar ahora porque dura bastante rato, incluido ese trozo en concreto, pero tenedlo presente. Miradla, por favor. En nuestra web oficial la vais a encontrar. ¿Qué más ha habido? Anuncio de futuros viajes papales. El Papa abre la puerta a un posible viaje a España, aunque precisa que no está decidido. Y no solo esto, mirad hasta qué punto, en qué lugar. Santiago de Compostela. Dicen que no está decidido, pero allí aparece Santiago de Compostela. Y resulta que precisamente ayer y hoy, creo que hoy también, si no recuerdo mal, Angela Merkel y alguien más, Mariano Rajoy, están precisamente en ese lugar. Han hecho un trocito del recorrido del Camino de Santiago y se han ido finalmente a la Catedral de Santiago de Compostela. El Papa volverá a hacer lo mismo que hizo un antecesor suyo. En Santiago de Compostela, como se dice aquí, se corta mucho bacalao. Sí, no son pescaderos, pero verdaderamente mucha trama se cuece en ese lugar. En fin, cuando se va a ese lugar por algo es. Veremos si el Papa viene a España o se va a México, pero ya da miedo, porque ya veis que cada vez que va a algún lugar, qué cosas pasan, ¿eh? Por otro lado, durante el viaje de vuelta, Francisco también detalló que entre sus próximos destinos se encuentran Albania, un destino que justificó porque cuenta con un gobierno de una unidad nacional entre musulmanes, ortodoxos y católicos, o sea, ecuménico, así como Estados Unidos, donde podría visitar Nueva York, Washington y Filadelfia, ciudad que albergará el encuentro de las familias. Recordadlo, porque eso puede ser un hito. Filipinas y Sri Lanka, en Asia. Estos dos países los visitará del 12 al 19 de enero de 2015. Asimismo, adelantó que con motivo de su estancia en Estados Unidos
Podría visitar también México, país en el que quieren que vaya a ver a la Virgen de Guadalupe, aunque precisó que no es seguro que vaya a realizar esta visita. Pues nada, la Virgen debe estar esperándolo. Y China responde. China toma nota del llamado de Francisco y se muestra dispuesta a un diálogo. Ha habido una respuesta rápida, ¿eh? Pekín dijo que tiene buena voluntad para mejorar la relación con la Santa Sede. Durante su visita a Corea, el pontífice le había tendido la mano al régimen, y ya lo hemos visto. La geopolítica del diálogo de Francisco, primer papa autorizado a sobrevolar 2 veces el espacio aéreo de China, a la ida y a la vuelta de Corea del Sur, comienza a dar algún fruto. Mirad cómo se trabaja la diplomacia. Ayer, aunque el Vaticano y el régimen comunista no tienen relaciones diplomáticas desde hace más de 60 años, Pekín dijo que tiene buena voluntad para mejorar la relación con el Vaticano y que sigue haciendo esfuerzos para lograr esta meta. En la conferencia de prensa de 1 hora que dio anteayer en el vuelo que desde Seúl lo trajo hasta Roma, Francisco no ocultó su deseo de viajar a China mañana mismo. Queremos tener un diálogo constructivo con el Vaticano y promover la mejora de las relaciones bilaterales, dijo también la vocera de la Cancillería china, Hua Chunying, en un comunicado enviado a la agencia EFE, tras preguntar a ese ministerio si la potencia asiática estaría dispuesta a recibir al Papa argentino. Sin responder de forma explícita, Hua subrayó: el gobierno chino respeta y protege, de acuerdo con la ley, la libertad religiosa de los ciudadanos y apoya a la población de esa comunidad católica que desarrolle un rol positivo en la promoción económica y social. China apoya a la Iglesia Católica de China y la anima a seguir la historia y tradición de acuerdo con el principio de independencia, así como a que realice actividades normales que impulsen el desarrollo, añade el texto. ¡Qué respuesta tan tremenda! Por otro lado, además de enviar tanto en el viaje de ida como en el de regreso telegramas con sus mejores deseos al presidente chino Xi Jinping y a la población del país, el Papa le tendió la mano a China el domingo pasado cuando les habló a unos 60 obispos asiáticos. En este espíritu de apertura a los otros, tengo la total confianza de que los países de este continente con los que la Santa Sede no tiene relación plena, avancen sin vacilaciones en un diálogo que beneficiará a todos, dijo el Papa. No me refiero solo a un diálogo político, sino a un diálogo fraterno. Estos cristianos no vienen como conquistadores, agregó, en una frase en la que quiso dejar en claro que no tiene una estrategia de tipo político. No, que va. Sobre todo es espiritual, por supuesto. Más allá de las señales positivas, el ala conservadora del Partido Comunista no ocultó su temor al efecto Francisco. El Diario del Pueblo, de hecho, definió excesivos y exagerados los llamados del Papa a la reunificación de las 2 Coreas. Una caída del régimen de Pyongyang es vista como una pesadilla o como un posible paso hacia el derrumbe del comunismo también en China. Vaya frases, ¿eh? El Estado Islámico a por Asia. ¿Será utilizado como puente hacia China? Aquí los tenéis, el Estado Islámico ya está en tierras asiáticas. Desarticulan una red en Malasia. Pues con esto ya empezamos a pensar de un modo claro. ¿Va a haber necesidad de intervención militar en todos esos países? Debido a lo que están haciendo esta gente, ¿van a ir sucumbiendo todos los países por la fuerza de Estados Unidos y sus aliados militarmente? ¿Va a verse China rodeada prácticamente al igual que Rusia? Van a ceder durante un tiempo. La profecía es clara. Pero después recordemos Daniel 11, versículos finales. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y eso va a suceder cuando el Vaticano esté ya posicionado en un cierto lugar, Jerusalén. Estemos atentos a todo lo que está aconteciendo.
porque la profecía bíblica lo estaba marcando y nosotros tenemos el privilegio de estar viviéndolo. Quedan pocos años para que todo se cumpla. Quedan muy pocos años para la consumación del gran engaño. Satanás viniendo haciéndose pasar por Jesús, cuando la ley dominical ya estará en pleno curso y la persecución contra el pueblo de Dios, los guardadores del sábado, llegue de pleno y hasta la muerte. Tened esto presente. Estamos viendo los pasos que nos conducen hacia eso, y esto no son bromas. Pero no desesperemos. Son las señales del pronto regreso de Cristo en el año 2031. Maranata, el Señor viene. Que Dios os bendiga.